La guerra espiritual. Parte 5. El calzado, la paz. El calzado, la paz. Efesios 6, 14 y 15 de la NTV dice: defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz, que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Creo que es muy necesario afirmar o aclarar un punto antes de continuar. Toda la Escritura es inspirada por Dios, o sea, soplada por Dios. Toda. Según de Timoteo 3, 16 y 17 lo confirma. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir que toda la Biblia, toda la Escritura proviene del aliento divino. La palabra griega usada en el original es teopneustos, que quiere decir soplada, exhalada por Dios. Cuando dice inspirada, quiere decir soplada, exhalada por Dios, salió de su interior. Así que cuando decimos que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios o a los Efesios, debemos de entender siempre que las cartas o cualquier otro tipo de escritura, todos ellos, sin importar quién la escribió físicamente, son la palabra divina, soplada, inspirada, exhalada por Dios. Toda. Si tú eres de esos cristianos que no conocías esta revelación, no puedes nunca decir, es que esto no lo creo o esto no me parece. Te parezca o no te parezca, lo aceptes o no lo aceptes, toda la Biblia es inspirada por Dios. Los libros del principio del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, todo es inspirado por Dios y salió del interior de Dios. Por eso hay que verla con reverencia. Hay que acercarnos a ella como que te estás acercando a un Dios que te ama y que dejó escrita su propósito, su voluntad para ti, para tu familia, para tu empresa, para tus negocios, para que te vaya bien en todas las cosas que emprendas y para que seas, como dice la Sagrada Escritura, para que seas redarguido, para que seas corregido, para que seas instruido, de tal manera que seas un varón o una mujer perfectas ante sus ojos. Por eso siempre debemos estar atentos a cualquiera porción de la palabra que nosotros estemos leyendo, porque salió de lo más profundo del interior del corazón de Dios para ti, para mí,
que nunca se nos olvide esto. Cuando leamos o escuchemos la santa palabra de Dios, que nunca se nos olvide esto. La palabra salió para nosotros de su mismo interior. Y todos decimos, que nunca se nos olvide esto. Amén. Y volvemos a la lectura entonces. Ya que entendiste esto, vamos otra vez a Efesios 6, 14 y 15 de la NTV. Defiendan su posición. Wow, ahora que ya entendí esto, veo cómo Dios me está hablando. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. De las seis piezas principales descritas en Efesios 6, de 14 al 17, donde describe la armadura de Dios, la armadura del cristiano, las piezas que Dios puso para que nos vistiésemos, para que desarrollemos la batalla espiritual que diariamente estamos viviendo. Y esa es una de las trampas del diablo, que te ha hecho olvidar, se te ha hecho que pienses que estás muy bien y que no hay ningún problema. Estás equivocado. Estamos metidos en una guerra espiritual que no termina ni de día ni de noche. Y el cristiano que se duerme, yo no soy filósofo, ustedes son. Se lo lleva la corriente. No te duermas. Todos los días, estate alerta, defendiendo la posición en la que estás. Defendiendo tu posición, porque Dios nos ha dado una posición gloriosa. Como padres, como madres, como hijos, como hermanos, como familia, en tu negocio, como iglesia. La gente, a veces los mismos cristianos, no defienden la iglesia, no defienden el cuerpo de Cristo. Dejan que digan cosas contra nosotros. Y que, bueno, sí, es que no hay hermanos. ¿Cómo que no? Somos la iglesia de Cristo. Y somos más que vencedores. Soy la justicia de Dios en Cristo. Estoy justificado. No hay nada que me puedan señalar. No porque yo sea bueno o porque fui perfecto. No, porque Cristo me hizo ser su justicia ante los ojos del Padre. Yo estoy vestido de la coraza de justicia. Sí, de esas armaduras, partes de la armadura, 5 son de carácter estrictamente defensivo. 5 son de carácter defensivo. La verdad, el cinturón, que es la verdad, la coraza, que es la justicia, el calzado, que es la paz, el escudo, que es la fe, el casco o yelmo, la salvación. La única pieza restante es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que cumple una doble función: el de ser ofensiva, pero también defensiva. La espada es ofensiva y defensiva. Todas las demás son parte de la protección que Dios nos ha concedido. Por eso dice la Escritura: defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, y pónganse como calzado la paz que proviene de escuchar la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. El Espíritu Santo, que es nuestro Dios, nos acaba de decir: defiendan su posición, vístanse de la armadura que les he provisto. La verdad, la justicia
y la paz como su calzado. No nos lo dice para guardarnos, para protegernos y asegurarnos de estar bien, en buena posición antes, durante y después de esta guerra. Antes de entrar a una batalla, estamos en guerra todo el tiempo, pero no todo el tiempo estamos desarrollando batallas. En cualquier momento, como dicen, puede brincar la liebre. Tenemos que estar preparados porque en cualquier momento comienza la batalla. Y nos lo dice para que estemos preparados. Defiendan su posición, para que estemos bien firmes, bien parados, para cuando todo esto acabe, quedemos como lo que ya somos. Más. Somos más. Somos más. Y aquel que lo declaró lo va a hacer. Porque el que no declara la palabra de Dios, imagínate, no estás empuñando la espada. ¡Wow! Muchos salieron derrotados en este momento por no estar alertas, defendiendo lo que se está hablando, lo que se está diciendo. ¿Somos más? Son momentos ¿somos espirituales. Más? No vengamos a la religión, vengo a escuchar la predica. El que lo declaró lo va a hacer. Porque el que no declara la palabra de Dios, siempre, imagínate. Despiertos. No esos son los que ganan batallas. Esos son los que vencen en la guerra. Pero el que está dormido, lo agarraron dormido. ¿Y qué dice la misma escritura? Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará ¿quién? Cristo. ¡Wow! Esos son los que vencen en la guerra. Pero el que está dormido, lo agarraron dormido. El Señor quiere que cuando termine esta guerra, estemos bien firmes y bien parados. Y para estar bien firmes y bien parados, necesitamos pies fuertes y sanos. Si bien es cierto que nosotros no estamos librando una guerra física, sino espiritual, contra las huestes espirituales de maldad, contra principados, contra potestades demoníacas, también necesitamos pies fuertes y sanos espiritualmente hablando en esta guerra. Guerra que es muy importante y trascendental, porque el resultado de esta irá más allá de la existencia del tiempo, trascenderá a la eternidad y hasta la eternidad. El resultado de esta guerra es tan importante porque es trascendente, va a trascender la esfera del tiempo, va a dejar un día en que no va a haber tiempo, ya no va a haber días, ya no va a haber años, solamente eternidad. Y lo que hiciste en esta guerra es lo que va a definir tu posición, dónde vas a estar en la eternidad, porque será para la eternidad y por la eternidad. Y si esto no te abre los ojos, entonces no sé en dónde estás. Vean qué trascendental. El diablo es experto en meter engaño, mentira. En esta ocasión, escucho la voz del cielo que nos dice: pónganse como calzado la paz. ¿Por qué la paz? Tercera parte de la armadura. Calzados los pies con la paz. ¿Por qué la paz? Porque Dios sabe que es muy fácil. Dios sabe que es muy fácil perder la paz, que no estemos en paz, que nos turbemos, que tengamos miedo y que caigamos por tanto en afán y en ansiedad. Es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, y cada vez me estoy metiendo más en la presencia y en la persona de Jesucristo, ya no nada más como en
el Cristo bíblico, sino el Cristo real, la persona que está contigo, que vive en ti, que te habla y que nos está abriendo los ojos para dejar de ver la materia, lo natural, para extendernos a lo sobrenatural y al mundo futuro. El Señor, este Señor Jesús, que dejó el cielo para venir a tomar un cuerpo y sufrir lo que sufrió, para mostrarnos al Padre, para mostrarnos el amor, la misericordia, pero también para mostrarnos la paz. El Señor dijo en Juan 14:27, la paz os dejo. Fíjense, Él, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El apóstol Pablo, haciendo eco, aunque ya hace unos momentos dije, no es Pablo, no es Lucas, no es Juan, es quién. Es Dios hablándonos. Entonces, el apóstol Pablo dijo, pues no, es el mismo Espíritu Santo que nos está diciendo en Filipenses 4:6, a través de Pablo, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Por nada estés preocupado, por nada estés afanosos. Dios sabe que el diablo ni sus demonios pueden dominar o controlar a un cristiano que está en paz. Hay una gran enseñanza. Satanás y sus demonios no pueden controlar y dominar a un cristiano que permanece en paz. Ahorita vamos a ver por qué. A un cristiano que tiene la paz de Dios. Porque para ellos, para Satanás y sus demonios, es desconcertante. Les produce confusión, desosiego, los altera que un cristiano que está en guerra permanezca en paz. Es inconcebible para ellos. ¿Por qué? Porque el mismo diablo no conoce la verdadera paz. Él no tiene paz. Por eso leemos en Mateo 12, 43, 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Debemos de ocupar nuestra casa con la presencia del Señor, porque Él es paz. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Este fue un evento donde Dios, nuestro Señor Jesucristo, le estaba diciendo a la gente que tenemos el poder y la autoridad para echar fuera demonios. Al que cree, al que está en comunión con el Señor.
Pero dice que cuando aquel demonio sale, porque lo echaste fuera, la vida de aquella persona, de aquel hombre, de aquel ser humano, queda limpia, barrida y adornada. Un ser humano normal. Dice que el espíritu malo va buscando descanso, buscando de reposo. Dice que va por los lugares desiertos. Sufren. No encuentran paz. No conocen la paz. No tienen paz. Y dice, ya sé, volverá a mi casa donde yo estaba. Consideran, totalmente equivocados, a los seres humanos como sus casas. De toda aquella persona que les ha abierto su vida, su corazón al pecado y a la maldad y todo, muchos de ellos están oprimidos, y algunos poseídos por demonios. Esa es la guerra que estamos liberando. Llega un momento en que aquella persona está en paz, y dice el Señor que va y trae 7 espíritus peores que él, porque aquella persona tenía un demonio y aquella persona vivía inquieta y desesperada, angustiada, con ansiedad, con preocupación, con dolores, con temores, con angustias, con lo que tú quieras pensar, pero no estaba en paz, así sencillo. No viven en paz, atormentados, tormentos, preocupaciones. Que si la esposa, que si el hijo, que si ya pasó el pájaro, que si ya lo zurró en la cabeza, hasta eso le pasa. Todo le sucede y todo lo ve. Y terminamos diciendo, no más falta que me orine el perro. Pasa el perro y lo orina. Así hablamos. Entonces aquella persona con un demonio vivía. 7 peores que él. ¿Cómo va a estar aquella persona? Desesperado. Ahora, ¿ustedes creen que esos demonios están en paz porque ya tienen un hombre bajo control? No. Precisamente la manifestación que tiene aquel hombre es que los demonios no conocen la paz. Ellos viven desesperados, angustiados, aunque están dentro de una persona, están cumpliendo su misión, su propósito que el diablo mayor los mandó a hacer. Entonces ellos están desesperados, y eso es lo que al hombre, al ser humano, lo tiene así. Tenemos entonces que entender que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando y nos está diciendo que debemos de ocupar nuestro corazón, nuestra vida. Este es un entre paréntesis. Si tú, que estás viviendo atormentado y dominado por tus pasiones, por tus rencores, por tus amarguras, ¿sabes qué? Estás dominado por un demonio que te está oprimiendo. Sácalo fuera de tu vida y llama al Espíritu Santo para que te llene. Si tú no has conocido a Jesucristo, recibe a Jesucristo, llámalo a entrar, y Jesucristo va a limpiar toda tu vida, va a sacar todo espíritu de tu vida para cuando tú lo recibas en tu corazón. Entonces el diablo va a salir, pero que no encuentre la casa vacía, sino que la encuentre llena, ocupada, viviendo con Él en tu corazón. Pero dice, eso va a acontecer a esta mala generación, que mucha gente está viniendo, escucha el Evangelio, son limpiados, son liberados, pero no le entregan su vida a Jesús y no lo llaman a entrar, y por lo tanto, pues su postrer estado va a ser peor que el primero. Es que yo eras. No hay de otra. O te corriges o vas a estar con 7 demonios peores sufriendo.
Así es que el diablo quiere perturbar nuestra mente, quiere perturbar nuestro corazón, alterar y agitar violentamente con miedos, con temores, nuestras emociones y nuestra voluntad. Perturbar significa alterar la paz, quitar la paz, destruir el orden que trae la paz, destrozar la tranquilidad que trae la paz, y lo hace interrumpiendo el curso natural de las cosas, al grado de hacer perder la razón y el juicio. Es decir, enloquece a las personas cuando pierden la paz interna, la paz del corazón. No hayan dónde meterse, aquí y allá. Hoy están haciendo una cosa y mañana hacen otra y hacen otra. Quieren mantener su mente ocupada porque están perturbados. Por eso nuestro Señor dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También dijo, hacerlo fuerte, también dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy, aclaró, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El mundo da una paz sujeta a las circunstancias. Si todo está bien, tú estás bien. Pero si ese todo deja de estar bien, tú ya estás en desgracia. Y quiero preguntarles, ¿cuándo todas las cosas están bien? Nunca. En el mundo, nunca todas las cosas están bien. Si no es una cosa, es otra, pero parece que te están pinchando por todos lados. Por eso el Señor Jesucristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por lo tanto, un cristiano que oye la voz de Dios, vean que, como es el Señor, me insiste, me dice: diles, un cristiano que oye la voz de Dios, porque hay muchos cristianos que no lo escuchan. Se las saben de todas, creen que ya son y caminan así. Es que a mí, atiéndeme, dame honor, dame gloria, es que yo. Y no escuchan a Dios. Sí, leyeron la Biblia un tiempo, pero ahora si la leen, no lo hacen buscando encontrarse con la voluntad de Dios, dispuestos a obedecer lo que ya conocen. Por lo tanto, un cristiano que oye la voz de Dios y se pone como calzado la paz que Él nos ha indicado y le entregamos todas nuestras preocupaciones al Señor, no podrá ser devorado por los miedos y temores, ni serán perturbadas nuestras mentes y corazones. Eso dice. Un cristiano que oye la voz de Dios y se pone como calzado la paz, no podrá ser devorado por los miedos y temores, ni serán perturbadas nuestras mentes y corazones.
Amén. Y eso merece más que un amén. Merece un aleluya. ¿Saben qué quiere decir aleluya? 7 veces. Gloria a Dios. ¿Por qué no decimos un aleluya desglosado? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Díselo a Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ese es un aleluya. Por eso, la guerra espiritual es cuestión de vida o muerte, que nos calcemos con la paz del Evangelio. Porque es lo contrario a la perturbación. Es lo contrario a estar bajo el dominio y el control de las emociones que el mundo y el diablo producen. Los ejércitos han entendido la importancia de calzarse. En lo espiritual, el Señor nos está diciendo que nos pongamos como calzado la paz. Por eso leemos que los ejércitos han entendido la importancia de cuidar los pies de sus soldados, proporcionándoles un calzado adecuado para mantener los pies sanos, botas en buen estado y de buena calidad. Porque en una guerra nunca se sabe a dónde nos va a llevar la batalla. Se puede en esa batalla terminar en pantanos o caminando durante días por terrenos accidentados. Y si no puedes caminar y correr porque tus pies están heridos, lastimados, estarás tirado. No puedes caminar, no puedes correr y estarás tirado a expensas de que el enemigo te alcance, y entonces te alcanzó. Un escritor español, en una de sus novelas, escribió una frase como esta: aquellos que no conocen la historia se verán obligados a repetirla. La historia nos enseña cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. Y aquellos que no conocen la historia se van a tener que ver obligados a repetir y a sufrir las mismas consecuencias. Conozcamos, por tanto, y recordemos algo de historia. La Segunda Guerra Mundial se inició en el año de 1939 y terminó en el año de 1945. 6 largos años de guerra. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, dirigida por un hombre llamado Adolfo Hitler. Al frente de su partido político, el partido nazi, cuya filosofía principal decía que la lucha entre razas era inevitable. En primer lugar, estaba equivocado. Pero él decía o inventó un concepto pseudocientífico, porque no es real, diciendo que la raza blanca, la raza aria,
eran biológicamente y físicamente e intelectualmente superiores a otras razas que eran la cúspide, la raza aria, la cúspide, el punto más alto de la creación. Así es que si no eres blanco, ojo azul y rubio y mides 1,80 de estatura, o eres rubia con un cuerpazo, tú ya no eres la máxima creación. Así es que todos aquí estamos descalificados. Morenitos, claritos, oscuritos, de todos, amarillos, de todos. Esa era la filosofía fundamental del partido nazi. Por lo tanto, justificaban la eliminación, óigalo, de personas débiles, físicamente imperfectas, para que predominaran los fuertes. Y en base a esta filosofía, como él tenía un odio contra el pueblo judío, lo utilizó como un pretexto para destruir razas inferiores, como los gitanos, rusos, polacos, y entre ellos mira al pueblo judío, al grado tal que construyó campos de exterminio. Y antes de que terminara la guerra, en 6 años, había matado más de 6 millones de judíos y otros seres humanos en cámaras de gas, en hornos crematorios. Hizo una expansión territorial violenta hacia el este de Europa para asegurar la supervivencia de la raza alemana. En el año de 1941 inició su campaña contra el lado este de Europa, de tal manera que invadió a la Unión Soviética con una operación conocida con el nombre de Barbarroja. Nunca supe por qué le habrá puesto Barbarroja. Probablemente por el pirata, no sé, se habrá sentido inspirado. Envió 225 divisiones de infantería contra la Unión Soviética. 225 divisiones de infantería. Cada división tenía 17,700 hombres. Cada división. Quiere decir que si nosotros multiplicamos, fueron casi 4 millones de soldados. 4 millones de soldados de infantería nada más. Faltaban 5,000 tanques, 600,000 vehículos para pertrechos, municiones y comidas, 600,000, 50,000 piezas de artillería, cañones de diferentes milímetros y tamaños, más de 500,000 de caballos. Era realmente una fuerza abrumadora, inmensamente grande y poderosa que los de la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía muchos soldados, pero no tenían el armamento, no tenían la capacidad defensiva para poder detener una fuerza tan abrumadora. 4 millones solamente de infantería. Los nazis, los alemanes, iban avanzando peligrosamente, varios kilómetros por día, y el ejército ruso iba replegándose hacia Leningrado y a la capital, Moscú. Quiere decir que ya estaban a punto de llegar. Ellos iban avanzando, pero comenzó una lluvia.
Una lluvia que avisaba que el invierno se había adelantado. Porque los alemanes pensaron que ellos iban a llegar, sabían del invierno crudo ruso, sabían de lo cruel que era el invierno, pero que ellos estaban seguros de que iban a ganar, iban a llegar a la capital antes de que el invierno hiciera su fortaleza. Los caminos empezaron a ponerse lodosos y empezó a dificultarse el avance. El ejército alemán pensó llegar mucho antes de la llegada del invierno, de las primeras nevadas, y la falta de preparación de líquido anticongelante para los vehículos, ropa adecuada para el intenso frío. Y lo que nadie llegó a pensar fue uno de los datos más importantes. Fue el tipo de calzado, la bota del ejército animal. Eran botas de muy buena calidad, bien costuradas, bien armadas, pero eran de buen cuero, lo que para cualquier ejército era una gran arma para poder avanzar. Solamente que en aquel tiempo no había cueros impermeables. El cuero se mojaba, la piel del zapato se mojaba, la humedad traspasaba su grosor y hacía que la calceta del soldado se humedeciera y estuviera mojada. Vemos que los caminos eran intransitables ya. Los caballos eran necesarios para arrastrar las carretas. La nieve empezó a caer. Tenían que caminar en ríos de lodo. Sus pies se sumergían. Sus botas no nada más estaban húmedas y mojadas, sino contaminadas. Entonces ahí vemos que realmente era un frente de batalla tremendamente desfavorable para los rusos y para el mismo ejército alemán. Las temperaturas bajaron a menos 20 y menos 30 grados bajo cero. ¿Sabías tú que el agua se congela a 0 grados? Así que cuando tú tienes mucho frío, estás como en 10, 12 grados. Y cuando te estás congelando, son 2, 3 grados. ¿Sabes lo que es estar a bajo cero, a 20, 30 y en algunas partes llegó a menos 40 grados bajo cero? Los 4 millones de infantería empezaron a resentir el frío. Que el frío, cuando comienza por los pies, sube y penetra por todo el cuerpo. Hay muchas personas que tienen no buena circulación de sus piernas. Y cuando empiezan los años a pesar sobre nuestra cabeza, una de las cosas que va dejando de funcionar es la circulación hacia nuestros pies. Nuestros pies empiezan a adelgazar, los músculos empiezan, la sarcopenia empieza a hacer su efecto y se empiezan a enfriar los pies. Y muchas personas compran calcetines para poder dormir en la noche, porque si no comienzan calambres por la falta de irrigación. Son la gente que dice que cuando el frío comienza con los pies, te recorre, te sube por todo el cuerpo y hasta que empiezas a temblar. Mantente los pies calientes y se te va a quitar el frío. Otros dicen, no, yo con que me cubra las manos. Por eso cuando tienen frío, lo primero que hacen es meter las manos a la chamarra. Pero si hay algo desagradable y triste cuando hay frío, es tener los pies helados, los dedos helados por el frío. Vemos que los caballos empezaron a morir.
180,000 caballos murieron en el trayecto. Y aunque tenían grandes armas y eran muchos soldados con una gran preparación militar, su calzado no estaba preparado para pelear en ese territorio y en esas condiciones. Día tras día, los pies helados y la piel reblandecida empezó a gritar. La piel empezó a gritar y se empezó a agrietar y se empezaron a hacer fisuras en la piel. Y empezaron a aparecer pequeños flujos de sangre, porque cuando la piel se parte es la cubierta de todo el tejido interior. Las filtraciones de lodo empezaron a infectar a muchísimos de ellos. Se les empezaron a congelar los pies, y cuando un pie se congela, lo único que queda es cortar. Y en el frente de batalla, ¿dónde están los hospitales? ¿Cómo puedes repatriar al soldado si no hay caminos viables? Y en la orden de Hitler era: avancen, avancen, avancen. Los dolores eran intensos. Y empezó a conocerse esas lesiones de los pies, lo que hoy se conoce como el pie de trinchera. El pie de trinchera era precisamente eso. Muchas veces nosotros, cuando metemos a los niños a la piscina, yo les decía a Daniela y Eram: a ver, muéstrame tus manos. Y estaban todos arrugados ya así, mojada la piel. Le dije: ya es hora de salirte. ¿Por qué? Porque hay un tiempo en el que puedes estar. La piel es un epitelio que le llamamos epitelio seco. Toda la cubierta de nuestro organismo, toda la cubierta de nuestro cuerpo es epitelio. Pero hay epitelios secos y epitelios húmedos. El epitelio seco es todo lo que recubre nuestra piel exterior. Epitelios húmedos, la mucosa de la boca, todo lo que está alrededor de la boca, la vagina de la mujer, el ano, epitelios húmedos, la cubierta de los ojos por dentro, de los párpados, epitelios húmedos. Esos tienen que estar húmedos, pero la piel que nos recubre debe de estar seca. No puede humedecerse por mucho tiempo. Por eso no te puedes bañar 3 días. ¿Se entendió? Vean lo que pasa con la piel. Si empieza a perder su firmeza, empieza a agrietarse. ¿Dónde están los pies? ¿Ya me los quitaron? Todo eso que ven ustedes como líneas negras son líneas sangrantes, pero no se puede proyectar mucho sangre ahora por las disposiciones. Tenemos que entender que el soldado tenía herido e infectados, y ese nada más es por la humedad, pero la realidad era que la mayoría estaban congelados sus pies. Cuando se congela, ya no circula la sangre. Los dedos se empiezan a poner negros y es gangrena. Todos ellos tenían que amputársele los pies porque la gangrena seguía avanzando. Para irme tan lejos, casi los 4 millones de soldados alemanes murieron en esas batallas, en esa guerra. 3.200.000, una cosa así. Todos los demás tuvieron que regresar derrotados porque no pudieron avanzar. El ejército ruso, que eran sus hábitat, era su forma de vivir en los inviernos crudos. Ellos tenían ropa para abrigarse, aunque no hicieron enfrentadas, hicieron trincheras y se defendieron.
y lograron vencer al ejército alemán. Después empezaron a avanzar y llegaron hasta la frontera con Alemania. Y gracias al ejército alemán, muchos campamentos de exterminio de judíos se liberaron. Por eso vemos que murieron casi 4 millones de soldados en ese frente sin obtener la victoria. Los comentaristas refieren muchas causas. La mayoría de ellos dicen que fue el invierno tan intenso que duró meses con temperaturas de menos 40 grados bajo cero. El ejército alemán no estaba preparado para ello, y sobre todo uno de los argumentos era que el calzado no era adecuado para ese tipo de guerra, para ese tipo de terreno. No tenían el calzado adecuado, correcto, y allí murieron y fueron derrotados, hechos prisioneros o vencidos. Esta experiencia tan dolorosa, porque lo sufrieron también los soldados del frente occidental. Los soldados aliados también sufrieron invierno y también tuvieron esas cosas. De tal manera que en cuestiones de meses y años, rápidamente el ejército de los Estados Unidos empezó a crear una bota que le llamaron la bota Mickey Mouse. ¿Han visto a Mickey Mouse, las caricaturas de Mickey Mouse? Tiene un zapato negro con una bola, así, zapato negro. Bueno, la bota de los soldados americanos en este tiempo y todavía ahora, bueno, ya no tanto, tenían una como círculo donde tenían capas, les hicieron unas suelas gruesas, impenetrables, para que no entraran los clavos y las espinas y entrara la humedad, y todo el resto de la bota, para hacerla más ligera, la hicieron con tejidos como de nylon impermeables, y de tal manera que la lengüeta de donde van las agujetas era como una tela que hacía esto y cubría hasta la parte de media pierna, de tal manera que podían meterse y no entraba una gota de agua a la bota, completamente impermeable, y además con un recubrimiento interior que mantenía el pie seco y caliente. Experiencias. Por eso encontramos que hoy estamos hablando de algo que es vital para nuestra supervivencia. Hoy estamos hablando de nuestras botas, de nuestro calzado espiritual que Dios nos ha dado. Volvemos a leer lo que dice Efesios 6:14, 6:15. Pónganse como calzado la paz. Pónganse como calzado la paz. ¿Por qué la paz como calzado? Porque sabe que todos los días salimos a nuestros trabajos, a la oficina, a la escuela, a la universidad y aún a las labores del hogar, y a donde vayamos nos tenemos que enfrentar con las adversidades, con los problemas, con las críticas. Todos los días tenemos que enfrentarnos. Y nos tenemos que enfrentar con las adversidades, con los problemas, con las críticas, con las burlas, con el desprecio, con los malos tratos, donde tenemos que enfrentarnos con aquellos que nos quieren hacer daño, que nos quieren hacer quedar mal, que quieren que quedemos en ridículo ante los demás. Todo esto es diario. Problemas, críticas, burlas, desprecio, malos tratos, enfrentar a aquellos que no nos quieren y nos quieren hacer daño, que nos quieren hacer quedar mal, que quieren que quedemos en ridículo. Tenemos que enfrentarnos también a los celos, a la envidia, a las ofensas, a las agresiones,
también a las trampas, a las mentiras, a los engaños del enemigo. Tenemos que enfrentar además las tentaciones y sus provocaciones que buscan hacernos caer en pecado, en las tristezas, en las dudas y en el temor. Todas estas cosas son los obstáculos que encontraremos todos los días en nuestra vida. Simbolizan el agua, la lluvia, el lodo, las piedras filosas, espinas, obstáculos, alambres de púas, barricadas. Esto es lo que son. Lo que les mencionaba: la burla, la crítica, el desprecio, los malos tratos, los celos, las envidias, las ofensas, las agresiones, las trampas, las mentiras, el engaño, las tentaciones y un enfrentamiento directo con las huestes espirituales de maldad, quienes nos quieren hacer caer, como veíamos hace unos momentos. Nos quieren hacer caer en la perturbación. Ya vimos que la perturbación es robarnos la paz, destrozar nuestra tranquilidad, romper el curso natural de nuestras vidas, lastimando nuestras relaciones en nuestro trabajo, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, con nuestros subalternos, en la escuela, con nuestros compañeros, con los maestros, en la universidad, en la casa, con el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos, haciendo que perdamos nuestras relaciones. Lo viene a provocar y lo viene a hacer dentro de la comunidad de la iglesia, en las casas de bendición, provocando que perdamos, óigalo, provocando que perdamos la calma, la razón y el juicio, de tal manera que perdamos la paz. Vean que el ataque fundamental de todos estos problemas es alterarte de tal manera que pierdas la paz interna, la paz de nuestros corazones, la paz que nos hace soportar, la paz que nos hace resistir, la paz que nos hace aguantar, no importa lo que suceda o esté sucediendo afuera, en el mundo o en nuestras vidas diarias. Esta paz nos hace aguantar. Por eso, ponernos el calzado de la paz es entregarle todas nuestras preocupaciones al Señor Jesús, porque todo cristiano que descanse en el Señor no puede ser devorado por el diablo. Aunque la Biblia nos advierte que el diablo anda como un león rugiente, buscando a quién devorar. Nuestro Señor Jesús dijo: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Por qué? Porque Él sabía que nos iba a dar un calzado, que iba a ser la paz, que era capaz ese calzado de hollar las serpientes y las escorpiones que representan al mismo diablo. No que sea un calzado físico real, sino que calzándonos con la paz, nosotros sabemos que nada ni nadie nos va a quitar la tranquilidad de saber que somos más que vencedores. Jesucristo, el creador y sustentador de todas las cosas. Cuando hablo de Jesús, sí pienso en el Jesús físico que estuvo con nosotros.
con aquel que conocemos y que nos vino a revelar al Padre. Pero pienso en el Jesús que está sentado a la diestra del Padre, que me está hablando y me está diciendo lo que dice Colosenses, que en Él fueron creadas todas las cosas, y por Él fueron creadas todas las cosas, y para Él fueron creadas todas las cosas. Y Él nos está hablando y nos dice en Juan 14, 27, la paz os dejo. La paz os dejo. No, nada más. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Por eso pudo decir, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Wow. ¿Por qué se nos dice que no tengamos miedo ni se turbe nuestro corazón? Porque Él es paz. El profeta Isaías declaró 700 años antes de que naciera nuestro Señor Jesús que Él iba a ser llamado y que Él era el príncipe de paz. Vamos a leer Isaías 9:6 que dice, vean la declaración profética de quién es nuestro Señor Jesucristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Imagínense el nombre de Jesús. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por eso Jesucristo dijo, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesucristo no es tan solo nuestra paz, sino también es nuestro calzado. Es nuestro calzado de poder y autoridad para pisar, para remoler las serpientes y las escorpiones del mundo demoníaco. Además dijo, sobre toda fuerza del enemigo. Serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Qué autoridad nos estaba dando al darnos su paz? Cuando el Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estaban en ese momento con sus discípulos celebrando la última cena y hablando con ellos en hebreo. Por tanto, la palabra que él usó para la palabra paz la palabra paz en hebreo es shalom. Shalom, que significa paz, pero también significa bienestar, salud y prosperidad. Así que cuando él dijo, les dejo mi paz os doy, también nos estuvo diciendo, les dejo mi bienestar, les dejo la salud que yo tengo, les dejo la prosperidad que hay en mí. ¡Wow! Por eso nos dice, pónganse los zapatos, los calzados de la... No nada más es paz en el corazón. Porque cuando tú pierdes la paz, te vuelves como endemoniado. Ya no hay qué hacer. No que estés endemoniado,
Pero lo que nos está diciendo Dios es que al calzarnos la paz, viene una paz de saber que el que está en mí, que el que está conmigo, que el que me dejó su paz, no nada más me dejó la paz, me dejó su salud, me dejó su bienestar y me dejó su prosperidad. ¿Qué me va a hacer que me preocupe? ¿Qué me va a hacer que esté yo nervioso, que esté tembeleque? ¿Qué me va a hacer que me quite la posición de alegría, de victoria, de bendición que tengo en Cristo? Por eso la armadura es para salir más que vencedores en esta guerra y en la batalla que estás refiriendo. Ponte de pie. El Señor Jesucristo prometió estar todos los días con nosotros. Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo crees? Entonces Él está aquí. Y Él nos está diciendo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Vístete con su armadura, cálzate los pies con la paz que produce la buena noticia del Evangelio. Y todos decimos: y en este momento, Dios en esta mañana ha estado moviéndose poderosamente. Y hay algunos de ustedes que todavía no están en paz con Dios. Una cosa muy diferente es tener la paz de Dios. Y otra cosa es estar en paz con Dios. La paz de Dios que Él nos está ofreciendo es para los creyentes. Por eso dice el apóstol o el Espíritu Santo: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿A quién le estaba hablando? ¿A cristianos o a no cristianos? Quiere decir que si tú todavía no le has entregado tu vida a Cristo, no puedes tener la paz de Dios porque no estás en paz con Dios. Estar en paz con Dios es que el Dios eterno, que te va a juzgar por tus obras, por tus acciones, por tus hechos, te va a tener que enviar al lugar que Él no quiso nunca que fueras. Se llama muerte eterna, se llama infierno, porque nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra hipocresía, nuestro vivir con los demonios nos ha separado de Dios. Por eso no estamos en paz con Dios. Pero necesitamos estar en paz con Dios. ¿Cómo? Cuando tú te arrepientas de tu pecado y le digas: reconozco que soy pecador, perdóname, sálvame. Este es tu momento de ponerte en paz con Dios. Este es tu momento. Deja de jugar al cristiano que a lo mejor no eres. Pero si estás consciente de tu pecado y de tu separación de Dios, en este momento yo te invito para que lo llames a Jesús a entrar a tu corazón y le digas: perdóname, me arrepiento, necesito estar en paz contigo. ¿Y sabes qué es eso? Que Él te perdone todos tus pecados, te extienda su mano y tú la tomes y le digas: te recibo, Señor. Y Él te diga: bienvenido a casa. ¡Wow! Así que cierra tus ojos, seas hombre o mujer. Dios te está llamando a la salvación, a la vida eterna. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Te abro mi corazón. Te entrego mi vida a ti. Te pido perdón de todos mis pecados.
Me arrepiento de toda mi maldad. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz por mis pecados para darme vida eterna. Ven, Señor Jesús, entra en mi corazón. Te recibo como mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Amén.